como estamos, vamos a recibir de su palabra, hermosa su alabanza. Como decía, de esa unción queremos tener en esta noche, queremos tenerla siempre, amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, gracias Señor por este momento que nos estás permitiendo, Señor, vivir. Gracias porque nos regalas, Padre, este día, Señor, para poder venir a tu presencia, para poder buscar, Señor, cada día más de ti. Señor, te pido que en esta noche seas tú, Señor, hablando a mi vida y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Padre Celestial, llegue a esas almas, Señor Jesús, que tú sabes cómo se encuentran, Señor Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que en esta noche te hagas presente, en esta noche, Señor Jesús, ate, Señor, y reprenda todo espíritu inmundo que quiere intervenir tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús somos libres para escuchar de ti, Señor. Bendice, Señor, esta palabra. Amén y amén. ¿Estamos bendecidos? Amén. ¿Estamos alegres? Amén. Como decía mi padre, ahora viene el plato contundente de esta palabra de Dios. Vamos a estar buscando en Hebreos, los invito a buscar en Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dios nos sorprende porque mientras yo le pedía palabra para su pueblo, palabra para mi vida, Dios nos sorprende porque mientras yo le pedía palabra para su pueblo, palabra para mi vida, cuando leo el título digo, Señor, gracias porque tú quieres enseñarnos. Amén. Hay una palabra allí, que como la estarán leyendo como título, dice advertencia contra la apostasía. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra que yo creo que habrá quedado dando vueltas, ¿no? Amén. Dios quiere volver a enseñarnos, nos va a volver a enseñar. Advertencia contra la apostasía. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Puedes tomar tu asiento. Aquí en el título dice advertencia contra la apostasía. Ahí voy a hacer una pequeña introducción para enfocarnos en lo que es la advertencia contra la apostasía. Dice que la advertencia viene de la palabra advertir, quiere decir prevenir o que estamos avisados. La advertencia es cuando advertimos a alguien, avisamos con tiempo. La apostasía es la acción de abandonar, ¿se acuerdan? Lo vimos en el estudio. La apostasía es la acción de abandonar, de dejar algo. Advertencia contra la apostasía es decir, Dios nos avisa. Dios nos advierte las consecuencias de abandonar esa fe. Hay una consecuencia, dice el Señor. Y Dios nos advierte en esta noche. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, es decir, falta de esfuerzo. También allí, cuando nuestra pastora nos enseña, yo lo aplico a mi vida también. No es llegar y sentarme y leer, sino también es buscar en el diccionario. El otro día cuando estaba con el diccionario, hay palabras que uno no entiende porque no todos lo sabemos. Y busco en el diccionario y allí uno aprende, amén, y debemos hacerlo. Tardos para oír, falta de esfuerzo y peligro del estancamiento. La falta de esfuerzo no es que tenían el problema de un auditivo físico, no es que había un dolor, no es que había algo físico en el oído, no se refiere a eso, amén, sino se refiere a una falta de motivación y pereza mental para procesar y aplicar las enseñanzas espirituales. Esa es la falta de esfuerzo. Y el peligro de estancamiento, quien no se esfuerza por entender las escrituras, pierde la capacidad de crecer y se vuelve espiritualmente insensible. Que Dios nos ayude. El peligro del estancamiento. Debemos esforzarnos, iglesia, por entender su palabra. Debemos esforzarnos por aprender más, dice el Señor. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé
Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mientras yo estaba con este versículo y sacaba del diccionario y buscaba, Dios me traía esta palabra, por eso la traje. En Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Debemos pedirle al Señor, que no queremos quedarnos estancados, que debemos buscar de Él, que debemos esforzarnos. Eso nos pide el Señor en esta noche. Clama a mí y yo te responderé, y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Gloria a Dios. El 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cristianos, muchos creyentes, estamos hace años en el Evangelio, como dice aquí su palabra, que tal vez deberíamos estar listos para enseñar. Pero si repasamos el versículo 12, dice, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar, dice allí. Es decir, siempre vamos a necesitar que nos recuerden las verdades básicas. Podemos pasar muchos años, pero siempre vamos a necesitar esas verdades básicas de nuestra fe. Es importante seguir aprendiendo, dice su palabra. Así llevemos 30, 20, 10, 50 años. Siempre vamos a estar necesitando para aprender. Amén. Gloria a Dios. El 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquellas personas que no están familiarizadas o no tienen experiencia, esa palabra aquí, inexperto, quiere decir que no ha tenido experiencia. Que no ha tenido experiencia con la palabra, dice aquí, son como bebés. Es decir, así como los bebés, como una criatura necesita leche, necesitamos palabra de Dios. El 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos esforzarnos, iglesia, por entender y vivir su palabra, porque nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Nosotros debemos esforzarnos, es decir, como decía el otro día nuestra pastora, Dios nos dio esa capacidad de decir a la carne y mandarla. Decirle, yo me voy a sentar y acá voy a leer, y acá voy a aprender, y voy a poner el diccionario si es necesario. Pero debemos hacerlo, amén, porque Dios nos dio esa capacidad de poder hacerlo. Debemos esforzarnos, dice el Señor. Aquí dice el alimento sólido, que es para aquellos que han alcanzado madurez. Es decir, los alimentos sólidos son para los adultos. La comprensión profunda de la Biblia es para los cristianos maduros. El alimento sólido, es decir, los que comprenden la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando bien. El alimento sólido es la comprensión profunda de la Biblia. No tiene nada que ver estar 50 años en los caminos de Dios, porque puedo estar 50 años, pero la Biblia no la conozco, porque no la he leído, porque no me he esforzado. Pero yo sí he conocido personas que están en poquito tiempo y ya están aprendiendo. Esa es la madurez que habla el Señor. De esa madurez habla el Señor en esta noche. No importan los años, no importa la edad tampoco. La edad no tiene nada que ver. Aquí un hermoso ejemplo, no es porque sea mi hermana, es nuestra pastora con 28 años. En ella hay madurez porque la podemos ver. ¿Amén? Así deben haber muchos, yo creo que sí, pastores jovencitos y pastoras, ¿no? El capítulo 6, seguimos allí, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Esa palabra allí, rudimientos, yo no la conocía. Rudimientos es los principios básicos. Dejando los rudimientos, dice allí, no significa olvidar las enseñanzas básicas, sino superarlas, dice el Señor. Así como un estudiante avanza de la escuela primaria, luego va a la secundaria, y luego va a la universidad, y luego se recibe. Sí debemos superarlas. No está diciendo que nos olvidemos de esas enseñanzas,
sino de superarlas, de crecer espiritualmente. ¿Amén? Y el 6.2 dice de la doctrina de bautismo, ¿no? De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dios nos anima en esta noche a avanzar en nuestra fe. Aquí en este versículo menciona 4 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Son 4. Una es la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, dice su palabra. El autor de Hebreo nos insta a los creyentes, nosotros, los cristianos, a dejar estos conceptos básicos. O sea, dejarlo, no, como decía recién, no olvidarnos, sino que dejarlos ahí a un lado por un momento y que podamos avanzar. Porque Dios quiere que avancemos en lo espiritual, que no nos quedemos estancados. Debemos como creyentes profundizar nuestra relación con Dios para no retroceder, para no perder esa fe. Pero no podemos pasar el tiempo durmiendo, amén. Debemos buscar al Señor, debemos esforzarnos. Que Dios nos ayude, gloria a Dios. El 3 dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Debemos avanzar en nuestra fe, no debemos quedarnos estancados. Dios nos permite hacerlo, como dice allí, si es su voluntad. El 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí nos advierte sobre el peligro, como decía el título, la advertencia contra la apostasía. Aquí nos advierte el Señor sobre el peligro de abandonar este Evangelio. Esas personas que tal vez han experimentado las bendiciones, que han experimentado esa bondad de Dios, que han experimentado el mover del Espíritu Santo, que han conocido la verdad y aún así se han alejado de Dios. En este versículo Dios nos enseña que si alguien rechaza a Cristo inconsciente de haberlo hecho, dice el Señor que habrá consecuencias si no se arrepiente. ¿Amén? A mí no me gustaría volver atrás. ¿A cuánto les gustaría? A mí no. El 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustar la buena palabra de Dios, como dice allí, se refiere a experimentar personalmente la verdad, el gozo. No es solo conocer la Biblia de manera intelectual, sino de poder saborear ese poder del Señor. ¿Y cómo saboreamos ese poder? Cuando nos enfermamos, Dios nos levanta. Cuando no hay ánimo, Dios nos levanta. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor. Y es allí donde podemos sentir ese sabor de su poder. ¿Amén? Y el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sabe lo que es a vituperio? Vituperio, quiere decir deshonra, desprecio. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y experimentándole a vituperio. Dice así, la gravedad que tiene la Iglesia es de alejarnos de Dios. Después de haber experimentado su amor y gracia, es como si, dice allí su palabra, como si lo crucificáramos a Jesús de nuevo. Es un acto de deshonra, de desprecio. Y el 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí dice que un corazón verdaderamente transformado por la palabra de Dios debemos producir frutos espirituales. ¿Cuáles son esos frutos espirituales? Buenas obras, el amor, el carácter cristiano. Que Dios nos ayude a tener estas cosas, estos frutos espirituales que se vean a lo lejos. Dice el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Una persona que ha escuchado el Evangelio pero responde con una vida inmadura, con una vida de desobediencia,
que se encamina hacia el rechazo y el juicio de Dios. Eso es espino y abrojo, se refiere a una fe superficial, de la desobediencia, de la apostasía, de abandonar esa fe. Personas que están en los caminos de Dios, van por un tiempo, después se alejan, y así están y se la pasan la vida haciendo eso. Y la vida se les va. Que voy, que no voy, que voy a aquella iglesia, que voy a esta, que vengo, que voy, que voy. Y no reciben nunca de Dios. Están vacías esas almas. Esos son los espinos y abrojos. La desobediencia, la apostasía, abandonar esa fe. El 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y nos habla el Señor en esta noche, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos. Es un versículo de aliento y de esperanza, es una afirmación de confianza de los creyentes verdaderos, impulsados por la gracia de Dios. Perseverarán y producirán un estilo de vida que honra al Señor. Que Dios nos ayude, amén. El 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dios no se olvida, querida iglesia, de tu trabajo, de lo que tú haces para Él. Dios no se olvida, Dios lo ve todo. Tú a veces puedes pensar, y yo voy, solamente limpio la silla, barro. No, eso es mucho para el Señor. El estar allí de portero es mucho para el Señor. Limpiar el baño, ¿por qué no? Eso es mucho para el Señor. Y Dios lo ve todo. El problema está en cuando no hacemos nada. Que Dios nos ayude cuando ya no hacemos nada y ahí a Dios no le va a agradar. Pero lo más mínimo, Dios lo ve y Dios lo valora, ¿eh? Él ve y aprecia tus esfuerzos. Sigue sirviendo al Señor, iglesia, con ese amor, con esa pasión. Dios desea que continúes ayudando a otros para que tus esperanzas se cumplan. Esto implica tener esa amabilidad, de mantener tu amabilidad y servicio. No lo pierdas, iglesia. Tu amabilidad tiene que estar siempre. Ese amor por las cosas de Dios, que siempre esté en nosotros. El 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos anima a no ser perezosos, que no durmamos, sino a seguir el ejemplo de aquellos que a través de la fe y la paciencia heredan esas promesas de Dios. Dios no quiere que durmamos, amén. El 14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, dice el Señor. Dios no nos va a multiplicar un poquito, te multiplicaré grandemente, dice el Señor. La paciencia, iglesia, es una virtud que Dios valora mucho. No todos tenemos esa paciencia, porque no todos la tenemos, pero si no la tenemos, pidámosela a Él, amén. Seamos como Abraham, igual que Abraham, debemos tener fe y paciencia para recibir esas promesas de Dios. Paciencia, dice el Señor, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia. Ese juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para asirnos la esperanza puesta delante de nosotros. Dios utiliza, dice allí, dos garantías inquebrantables. ¿Cuáles son? Su promesa y su juramento. Dios quiso demostrar de manera absoluta a los herederos de la promesa. Incluye a Abraham y todos nosotros los creyentes, amén. La inmutabilidad de su propósito. Esto significa que sus planes jamás van a cambiar. Lo que Él te promete no va a cambiar.
porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Y el 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La esperanza cristiana es como un ancla, dice su palabra, segura y firme, que conecta directamente con la presencia del Señor. En un mundo lleno de incertidumbre, nosotros tenemos esa garantía inquebrantable, amén, porque Jesús ya entró victorioso al cielo y abrió el camino. Esta esperanza cristiana es como un ancla del alma, dice su palabra. En esta noche Dios nos insta a que sigamos, y Él nos advierte contra la apostasía, nos advierte de que si dejamos sus caminos van a haber muchas consecuencias. ¿Amén? Dios no amenaza porque Él no amenaza, pero sí nos advierte. Y si hay una advertencia es porque nos ama. Amén. En esta noche el Señor nos advierte. Que Dios nos ayude. Hasta aquí su palabra. Gloria a Dios. Espero que se haya entendido bien. Es una advertencia del Señor. Tal vez para algún oyente que esté allí, de querer dejar los caminos de Dios, el Señor te dice en esta noche las consecuencias que pueden venir. Amén. No debemos dejar sus caminos porque en el mundo no hay nada bueno y los tiempos se acercan. ¿Eh? Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Que Dios bendiga nuestras vidas, que bendiga la vida de nuestra pastora en esta noche. Bendiga nuestras vidas, que bendiga la vida de nuestra pastora en esta noche. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos has regalado, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sé, Padre Celestial, que algún oyente, Señor, va a recibir de esta palabra, que Satanás no pueda, Señor, llegar a esos pensamientos queriéndolo apartar de tus caminos, amado Rey. Te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, hablando a aquellas almas, que seas tú, Señor, trayéndolo a tus caminos, Señor Jesús, que si se han apartado de ti, Padre Celestial, puedan volver, Padre, porque todavía hay tiempo, dice el Señor, todavía hay esperanza. Padre Celestial, te pedimos en esta noche que bendigas a tu pueblo, que bendigas mi vida, que bendigas la vida de nuestra pastora, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos regalaste. Dejo bendecida tu iglesia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alabaré, oh Señor, invocaré.